No siempre ocurre que alguien cruce la verja de una hacienda inmensa con una mochila al hombro, un par de zapatos remendados y el corazón aún sangrando de vergüenza. Pero así fue como María Elena llegó a la hacienda Los Agaves. Nadie la esperaba con flores. Nadie sonrió cuando entró. Solo era una empleada temporal más, contratada a las prisas por una agencia, después de que la antigua camarera renunciara sin aviso. La gobernanta apenas la miró. Le indicó que guardara las maletas en el cuartito de atrás y regresara pronto a la cocina. María ni siquiera tuvo tiempo de respirar. Estaba exhausta, pero sabía que allí estaba su oportunidad de empezar de cero. Después de todo lo que había pasado en los últimos meses, cualquier lugar lejos de su ciudad ya era un alivio. Ella no hablaba mucho, hacía su trabajo sin quejarse, aun cuando sus manos ardían de tanto fregar platos. Pero en esa casa, donde las cortinas costaban más que cualquier ropa que ella había usado, a nadie le importaba el esfuerzo. Las miradas eran siempre las mismas, de arriba a abajo. Era como si la pobreza se pegara a la piel. La gobernanta Isabel era la peor. No perdía ocasión de burlarse de sus zapatos o de dar órdenes con desprecio. Pero María aguantaba. Había aprendido desde pequeña que quien grita más fuerte no siempre tiene la razón, y que el silencio, a veces, es la única respuesta posible cuando el mundo intenta aplastarte. María Elena no se lo contaba a nadie, pero por la noche, tras la jornada, se escondía en el antiguo salón de música de la hacienda. Era un lugar olvidado, polvoriento, al que solo entraban para limpiar antes de los eventos. Allí, en un rincón y cubierto en parte por un viejo paño, había un piano de cola. Era antiguo, pero aún estaba afinado. María pasaba los dedos por las teclas con un cuidado casi sagrado. No lo hacía por vanidad. Era como respirar. Su abuela había sido pianista de bar en León, y cuando María era niña, se sentaba en su regazo para escuchar boleros y valses antiguos. Sin clases formales, aprendió a tocar solo con escuchar. La música era el único lugar donde no se sentía inferior a nadie. Fue en una de aquellas noches furtivas cuando todo empezó a cambiar. Uno de los camareros, que regresaba tarde tras una entrega, escuchó la música que brotaba del salón. Pensó que sería una grabación. Cuando vio que era María Elena tocando, se quedó parado en la puerta sin saber qué decir. A la mañana siguiente, no pudo resistir la tentación de comentarlo con uno de los ayudantes de cocina. En menos de una semana, todos los empleados sabían que la nueva empleadita tocaba como profesional. Pero nadie le contó nada a Isabel ni al patrón. Era como si aquel talento fuera un secreto que el personal de abajo protegía. Una pequeña rebeldía silenciosa dentro de una casa donde casi nunca tenían voz. Lo que nadie esperaba era que aquel salón, olvidado durante años, se convirtiera en el centro de atención por una emergencia. A 2 días del evento benéfico anual que organizaba la hacienda, al que asistían políticos, empresarios e incluso músicos invitados, el pianista contratado sufrió un accidente y canceló. La noticia cayó como una bomba. La gobernanta entró en pánico. El patrón, Carlos Mendoza, encerrado en su despacho, solo pidió que lo solucionaran. Era un evento importante, no se podía cancelar. Entonces, por casualidad, el rumor llegó a oídos de una de las organizadoras. Dicen que hay una chica que toca bien. Nadie le dio demasiado crédito, pero por falta de opción, mandaron a buscar a María. Isabel casi sufre un desmayo al oírlo. Dijo que era una broma poner a una empleada en lugar de un profesional. María dudó, no porque no confiara en su talento, sino porque sabía que aquel no era su sitio. Llevaba el uniforme viejo y las manos aún olían a producto de limpieza. Le latía el corazón con fuerza, pero ante la posibilidad de mostrar quién era de verdad, algo en su interior la impulsó. Se sentó al piano, ajustó la postura y comenzó a tocar.
Nada ensayado, nada forzado. Simplemente dejó que sus manos hicieran lo que sabían. El salón quedó en silencio. Todos los presentes se detuvieron. El sonido inundó el ambiente con una delicadeza que contrastaba con todo el lujo alrededor. Incluso Carlos Mendoza, que rara vez aparecía, bajó las escaleras sin ser advertido y se detuvo tras la puerta. No era solo la música, sino la emoción cruda con que ella tocaba. Él reconoció ese sentimiento, porque hacía tiempo que no experimentaba nada parecido. Cuando terminó, María no supo si salir corriendo o disculparse. Temía haber sobrepasado algún límite. Nadie dijo nada durante algunos segundos, y luego llegó el primer aplauso, tímido, de alguien del staff, al que pronto siguieron otros. La organizadora del evento miró a la gobernanta como diciendo, «Problema resuelto». María fue elegida para tocar en la cena. No tuvo tiempo de pensar demasiado. Le pasaron un vestido sencillo, le pidieron que se arreglara el cabello y por primera vez entró en el salón principal no para servir, sino para ser vista. Aún así, no se sentía parte de la fiesta. Era como si caminara sobre una fina línea entre lo permitido y lo que se atrevía a alcanzar. Esa noche, Carlos Mendoza observó todo a distancia. Era un hombre difícil de descifrar. Rara vez hablaba con los empleados y mantenía distancia hasta de sus propios invitados. Pero había algo en la forma en que miraba a María que no era común. Hasta ese momento, ni siquiera sabía en su nombre. Tras la cena, discretamente llamó a la organizadora y preguntó quién era la chica del piano. Recibió un gesto de sorpresa y una respuesta breve. Una de las empleadas. Esa salida de aire le quedó grabada. No por mera curiosidad superficial, sino porque algo en la expresión de ella mientras tocaba le evocó algo que él intentaba olvidar. La hija que se alejó, el hogar que se convirtió en una casa grande y fría, y los años en los que no se dio cuenta de cuánto se había recluido del mundo. Al día siguiente, la rutina de la casa parecía igual, pero para María Elena todo era distinto. Volvió a la cocina como siempre, lavó ollas, sirvió café, pero notaba que las miradas que cruzaban el corredor tenían otra intención. Algunos compañeros le ofrecían sonrisas discretas, otros la observaban con desconfianza. Isabel, la gobernanta, fingía que nada había pasado, pero su severidad iba acompañada ahora de silencios más largos y un resentimiento evidente. María no buscaba aprobación, pero sabía que un muro se había quebrado. Sin embargo, mantuvo la cabeza gacha y siguió trabajando. No quería motivos para ser despedida. Ese era su único ingreso, y aún debía enviarle dinero a su padre, que estaba enfermo. Entonces ocurrió lo inesperado. Al finalizar la jornada, un recado de la misma gobernanta. El señor Mendoza quería verla en su despacho. María se quedó petrificada. Pensó que sería una reprimenda, que quizá alguien habría puesto alguna queja. Subió con las manos sudorosas y el estómago encogido. Carlos la esperaba tras su escritorio de madera oscura, con una carpeta abierta y expresión neutra. Le pidió que se sentara. Su voz era calmada pero firme. Le preguntó por la música y por cómo había aprendido a tocar. Ella le habló de su abuela y de las noches en soledad en el salón. No adornó nada, solo dijo la verdad. Él escuchó en silencio, sin interrumpir. Al final le agradeció y comentó que hacía tiempo que la hacienda no tenía un sonido tan vivo. Y, de forma objetiva, le informó que pasaría a encargarse de la parte musical de la hacienda, eventos, recepciones y fines de semana. Sería un cargo nuevo, con un salario distinto. María Elena salió del despacho sin saber si debía reír o llorar. Sentía una mezcla extraña de gratitud, miedo e incredulidad. Nunca nadie había confiado en ella de esa manera. En los pasillos evitó comentar nada. Regresó a su cuarto
y permaneció sentada al borde de la cama, mirando sus manos. Eran las mismas manos callosas de antes, pero ahora portaban una nueva posibilidad. En los días siguientes, dividió su tiempo entre las tareas domésticas y las musicales. Carlos le había pedido que ayudara a montar una programación fija para los fines de semana e incluso sugirió que diera clases a algunos niños desfavorecidos en un pequeño proyecto social de la hacienda. La propuesta la emocionó más de lo que demostró en el momento, pero el ambiente dentro de la casa no era de celebración. Isabel se esforzaba por tratar a María con aún más frialdad, dejando claro que no aceptaba esa promoción. Algunos empleados empezaron a susurrar, insinuando que solo había ascendido porque alguien de arriba se había fijado en ella. María escuchaba en silencio. Había aprendido a no replicar, pero le dolía. No por los rumores en sí, sino porque sabía cuánto se había esforzado, y más aún, sabía que todo podía derrumbarse en cualquier instante. Provenía de la nada, sin contactos ni apellido ilustre. Solo tenía su talento y, por primera vez, una verdadera oportunidad de mostrar quién era además de una empleada. Por su parte, Carlos empezó a observarla con más frecuencia. Aunque no hablaba mucho, a veces se detenía cerca del salón de música para escuchar sin ser visto. En una de esas ocasiones la encontró tocando una pieza lenta, casi melancólica. Cuando ella notó su presencia, se detuvo bruscamente, avergonzada. Él solo dijo: «No hace falta que pares». A partir de ese momento, comenzó a conversar con ella ocasionalmente. Preguntaba por las piezas, sugería repertorio para próximos eventos. Eran diálogos breves, pero cargados de algo que ninguno sabía cómo nombrar. No era romance aún, era reconocimiento. Carlos veía en ella una verdad que ya no encontraba en quienes lo rodeaban. María, por su parte, no entendía por qué alguien como él le prestaba atención, pero se permitía sentir que quizá no era tan invisible como siempre creyó. Entonces reapareció Laura. La exesposa de Carlos emergió como una sombra elegante, diciendo que volvía a la ciudad por un proyecto benéfico. Era hermosa, elocuente, con ese tipo de encanto que incomoda. Al saber que Carlos había otorgado un cargo a la chica del piano, no dudó en presentarse a uno de los ensayos y observarlo, sentada, con una sonrisa falsa. María percibió el ambiente tenso, pero siguió tocando como si nada pasara. Más tarde, supo por los pasillos que Laura aún tenía acceso, aparte de los bienes de la hacienda, y que despreciaba a las intrometidas. Fue la primera vez que María sintió miedo real de perderlo todo. No solo el puesto, sino la dignidad que había conquistado con tanto esfuerzo. El ambiente se fue enrarecido. Laura se paseaba por la hacienda con elegancia calculada, intercambiando palabras sutiles con los invitados y dejando indirectas venenosas en el aire. Algunos que antes la admiraban empezaron a evitar a María. Era como si un velo cubriera la música. Hasta Carlos, que antes estaba más accesible, volvió a aislarse por unos días. María no preguntó nada. Continuó con su labor, apareciendo solo cuando la convocaban y pasando las noches en el humilde cuarto de atrás. Pero por dentro la angustia crecía. Sabía cómo funcionaba el mundo. Bastaba un rumor para derribar toda una vida. Y ahora sentía que su permanencia dependía de decisiones fuera de su control. Fue entonces que, por casualidad, halló una carta antigua dentro de uno de los bancos del piano, probablemente olvidada hacía años. La caligrafía era delicada y cargada de emoción. Hablaba de un amor perdido que había nacido allí mismo, entre aquellos muros. La carta no tenía firma clara, pero su contenido era demasiado íntimo para ser invención. María no contó nada a nadie, pero guardó la misiva como señal, como si el piano guardara historias más allá de ser mueble. Y quizá en ese momento ella estaba continuando una de ellas. Decidió no retroceder.
Si iba a ser derribada, que fuera de pie. No volvería a esconderse ni huir por miedo a ser juzgada. Ya lo había hecho demasiado tiempo. El sábado siguiente habría un nuevo evento en la hacienda, una noche cultural con presentaciones y invitados de la alta sociedad local. Era la primera vez que María aparecía oficialmente en el programa, con su nombre impreso junto a artistas profesionales. Aún así, no se sentía cómoda. Sabía que muchos asistirían más por curiosidad que por interés. Algunos querían comprobar si la empleada pianista daría la talla. Otros solo buscaban tema para chismorrear entre sorbos de vino. Sin embargo, no reculó. Ensayó toda la semana en soledad, durmiendo poco y comiendo mal, pero ensayando con tesón. Sabía que aquel día no tocaría solo música, sino su verdad. Quizá la única oportunidad para ser escuchada por quienes siempre la ignoraron. Llegó la noche. La hacienda lucía impecable, más iluminada que nunca. María vestía un vestido sencillo, prestado por una de las empleadas mayores que la apoyaba en silencio. El salón estaba repleto. Laura también estaba allí, con su enigmática sonrisa y una copa de champán en la mano. Al acercarse al piano, María sintió que el corazón casi le salía del pecho. Las manos le temblaban, pero respiró hondo, cerró los ojos y empezó. La primera nota resonó con firmeza, luego la segunda. Poco a poco, el nerviosismo cedió ante la música. Se olvidó del lugar. Solo recordaba a su abuela, la casa pequeña, el sonido antiguo del viejo piano, el padre enfermo y la vergüenza de haber sido dejada en el altar. Cada nota era una respuesta, cada pausa un renacer. Al terminar, el salón quedó en un silencio que pareció eterno. Luego estallaron los aplausos, tímidos al principio, después más entusiastas. Algunos invitados se pusieron de pie. María se quedó inmóvil, sin saber si debía sonreír o marcharse. Pero antes de que reaccionara, vio a Carlos Mendoza acercarse al frente del salón. No habló mucho. Solo agradeció la presencia de todos y afirmó con voz firme que aquella presentación había sido la más sincera y conmovedora que la hacienda había presenciado. María lo miró sin palabras, sintió que los ojos se le humedecían, pero contuvo las lágrimas. No quería llorar allí, solo salir con la frente en alto. Por primera vez se sentía realmente vista, no como empleada o desvalida, sino como alguien con algo que ofrecer. Los días posteriores, algo cambió en la dinámica de la casa. Isabel seguía distante, pero ya no se atrevía a hablar con el mismo desprecio. Laura, por su parte, fue retirándose poco a poco, quizá al darse cuenta de que ese espacio ya no le pertenecía. Carlos empezó a convocar a María con más frecuencia para breves reuniones sobre el proyecto social con música. Propuso dar clases a niños de la comunidad. Sugirió colaboraciones con escuelas y ofreció un piano nuevo para el salón. María se involucró con todo. Sentía que, finalmente, podía respirar. No era solo música, sino hallar un lugar donde existir con dignidad. No tenía que ocultar su talento ni disculparse por soñar. En grande, por primera vez en mucho tiempo creía que podía construir algo verdadero. Aún así, no todo era sencillo. Una tarde, mientras organizaba partituras en el salón, un empleado la llamó con urgencia. Su padre, que vivía en León, había sido ingresado en estado grave. No lo dudó. Tomó sus escasos ahorros, se despidió rápidamente de Carlos y abordó el primer autobús. En el hospital, la situación era delicada. La diabetes avanzada, sumada a años de negligencia médica, cobraba factura. María pasó 3 días junto a él, durmiendo en sillas duras y comiendo lo que encontraba, intentando sobrellevar el miedo de perder al último familiar vivo. Por más que hubiera ganado un espacio en la hacienda, allí era solo la hija, intentando mantener a flote una vida que nunca fue fácil. Al cuarto día,
Mientras preparaba a su padre para otra ronda de exámenes, recibió una llamada de la hacienda Los Agaves. Era el propio Carlos. Su voz, habitualmente contenida, sonaba diferente, más directa, más humana. Preguntó por la salud de su padre, si necesitaba algo, y le aseguró que no se preocupase por el trabajo. Su cargo y salario permanecerían intactos durante su ausencia. María quedó muda unos segundos. No sabía qué le sorprendía más: el gesto en sí, la confianza, o que alguien la ayudara sin esperar nada a cambio. Tras colgar, lloró, no de tristeza, sino de alivio. Por fin, alguien le tendía la mano sin juicio. Cuando regresó a la hacienda, una semana después, la recibieron inesperadamente. Sus compañeros más cercanos la saludaron con sinceridad, y hasta Isabel, aunque aún renuente, asintió sin insultos. En el salón de música ya esperaba el nuevo piano con su nombre discretamente grabado en la placa de donación, en honor al talento de María Elena Hernández. Ella se quedó quieta unos minutos frente al instrumento, sintiendo el peso del momento. Eso no era lujo, sino reconocimiento, algo que nadie podría arrebatarle. Esa tarde tocó como nunca, no por la audiencia, ni por el estatus, sino por ella misma. Cada nota evocaba todo lo que había superado: el hambre, la humillación, el dolor de haber sido abandonada en el altar y el miedo de no ser suficiente. Carlos apareció después de la cena. Se quedaron los dos en el salón, en silencio por unos minutos. Él no hizo discurso ni elogió de más. Solo dijo que estaba contento de tenerla de vuelta. María respondió con una sonrisa contenida. Ambos sabían que había algo entre ellos, más allá de lo que podían nombrar, pero también comprendían que no era el momento. Había heridas abiertas e historias aún por escribirse. Quizá lo más importante era el respeto que se profesaban. Respeto por todo lo vivido y por la forma en que se reencontraron en ese lugar improbable. No era un cuento de hadas, sino la vida intentando, a su manera, coser nuevos comienzos a partir de fragmentos antes ignorados. Con el tiempo, María Elena se convirtió en algo más que la pianista de la hacienda. Llegó a ser un referente para los habitantes de la región, sobre todo para los jóvenes que nunca habían visto a alguien como ellos ocupar un lugar destacado sin renegar de sus orígenes. El proyecto social creció, obtuvo apoyo de instituciones culturales y atrajo la atención de la prensa local. Pero María nunca dejó que aquello le subiera a la cabeza. Siguió viviendo con sencillez, colaborando en las tareas de la casa cuando era necesario y cuidando de su padre siempre que podía. Ya no tenía nada que demostrar. Su mayor triunfo era haber recuperado su propia voz. La voz que durante años fue acallada por la vergüenza, la pobreza y las duras palabras que cargaba como heridas abiertas. Hoy, si alguien pregunta quién es María Elena Hernández, tal vez digan que es la joven que entró por la puerta trasera con zapatos rotos y salió por la puerta principal con zapatos de cristal. Pero ella no se ve así. Para ella, lo esencial no está en los zapatos ni en los titulares, sino en las noches en que tocó para nadie, en las mañanas en que casi desistió y en el instante exacto en que decidió mantenerse en pie, incluso cuando el mundo quería verla arrodillada. Porque, al final, eso fue lo que la salvó: el coraje de seguir siendo ella misma, con o sin público.